tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta entrega de Fútbol Infinito, como siempre presentada por Betcris y como siempre con el señor Jaime Macías. ¿Cómo te va, Jaime? ¿Cómo estamos, don Eduardo? Un saludo para usted, un saludo para todos. Me imagino que al igual que todo el mundo, en medio de la búsqueda de los cromos para el álbum del Mundial. ¿O usted no hace álbum del Mundial? No, nunca hice. Bueno, Soy Mari le compró uno. muy amargo para esas cosas. Bueno, Mari le compró uno. le cuento que de chico me gustaba, sí, coleccionar, juntar figuritas de fútbol, pero se terminó eso cuando dejé la escuela primaria. Usted no había nacido todavía, A ver, imagínese. pero ¿cuál? Las que venían en una carpeta que las metías El como mismo en una hoja concepto. plastificada. Era un álbum de figuritas, no, creo que había que pegarlas. Era un álbum de figuritas del fútbol argentino. Ok. Y ahí estaban todos los equipos de primera división y bueno, ahí estaba el álbum. Yo me acuerdo que en mi casa nadie juntaba figuritas, el único marciano era yo. Imagínese ahora cómo sería el álbum del fútbol argentino. Sería ahí, con 30 y no sé cuántos equipos. Sí, señor, pero bueno, no era yo solo. Sé de mucha gente que juntaba figuritas como el amigo Barsky. Barsky juntaba figuritas también, igual. Éramos muchos, era una cosa. Y jugábamos con las figuritas también. Yo, de lo que hacía en esa época, además de los álbumes de los mundiales y eso en el tema del fútbol, eh, que ahí es cuando empecé a aprender de geografía, yo recortaba las revistas de automovilismo de mi papá y hacía Ajá, collage para pegar en la pared. Porque no, en las revistas de automovilismo no te venían los pósters como te venían en las claro. revistas de fútbol. Tenías que hacerlos tú mismo de las fotos que recortabas de la revista. Sí, sí, eso también había una. A mí también me gustaba mucho de chico la Fórmula 1 y bueno, los perfiles de los coches de Fórmula 1, eso era una cosa extraordinaria. Y bueno, ir a verlos cuando competían en Buenos Aires. Pero bueno, nos desviamos. Vamos a arrancar por el principio, ya fue con Pero esto. a la gente le gusta conocerlo a usted, figura. Usted es Sí, un sí, sí. referente, quiere saber de sus gustos y de su pasión por el automovilismo. Me imagino que no vio la Fórmula 1 hoy día. Está ocupado. No, Bueno, hoy estaba ocupado. le voy a dar una estadística de hoy, que no tiene nada que ver con el Ujú. fútbol para que no se enoje. A ver. Verstappen largó decimocuarto y ganó. Ujú. Sexto piloto en largar decimocuarto o peor en el siglo XXI y ganar. ¿Ok? Pero lo más importante es que la carrera anterior en Hungría, él ya había Ujú. largado fuera del top 10 y había ganado. Sí. Y solamente una vez en la historia de la Fórmula 1, en 1960, Bruce McLaren había ganado dos carreras consecutivas, largando fuera de los 10 primeros. Bueno, eso es lo que logró Verstappen el día de hoy. Ganar dos carreras consecutivas largando fuera de los 10 primeros. ¿Qué posición largó? Decimocuarto. Debe decir. ¿Y quién usaba el 14? El Cholo Simeone. Bueno, Pensé que me iba a decir ah, Cruyff porque es holandés. también, pero el Cholo usaba el 14. Está bien. Me acordé el otro día porque no me acuerdo quién marcaba el 14 ahí, como hacía el Cholo Simeone cuando anotaba un gol. Bueno, no vamos a hablar del Atlético de Madrid porque hoy es domingo para nosotros Uh -huh. y el Atlético va a jugar el lunes frente al Valencia para tratar de recuperarse de lo que fue la derrota frente al Villarreal. Villarreal que empató 0-0 con el Getafe. Pero el que sigue ganando es el Real Madrid. No es el Sí. único que sigue ganando, porque también sigue ganando el Betis del ingeniero Pellegrini, que tenía problemas para inscribir jugadores, pero que a la larga está con una sensación de solidez muy importante. Pero hoy en Madrid ganó. Recién escuchaba a Carleto Ancelotti. Muy buena primera mitad, jugando con Tchouaméni en el centro, con Modric y con Kroos, pero el equipo solo sacó de ese muy buena primera media hora de partido, Jaime, un gol. Y el español, cuando apretó, le empató el partido. Y después, el segundo tiempo, me parece que empezó mucho el cansancio, la temperatura alta, más allá de que el partido empezó a las 10 de la noche, hora de Barcelona. Eh, yo creo que el español, bueno, terminó pagando el precio de ese ritmo alto y como escuchaba también a Carleto Ancelotti, el partido se abrió. Y cuando el partido se abre, parece como que Ancelotti tiene los jugadores especiales para sacar ventaja de ese juego abierto. Bromeábamos un poco cuando conversábamos en el chat antes de arrancar y decíamos la siesta del Madrid.
Pero dándole un contexto, Vizca, va a llegar un momento, y hoy pasó en algún momento del partido, sobre todo en el segundo tiempo, donde este equipo que viene de ganarlo todo, en algún momento se va a relajar y va a sufrir una Ujú. relajación en el partido. Y después lo va a poder sacar adelante, a veces sí, a veces no, y hoy lo terminó sacando adelante. Me parece que el marcador es algo largo para lo que fue el segundo tiempo. Por ahí el Madrid podía haber hecho una ventaja más grande en el primer tiempo, pero, y por eso puntualizo, algo largo para lo que fue el segundo tiempo, con el tercer gol anotado ya sin arquero. Eh, pero Tchouaméni ha caído perfectamente en el Real Madrid. Me parece que Tchouaméni en campo rival tiene cosas que Casemiro no tenía, pero yo no sé si Tchouaméni tiene lo que tenía Casemiro cuando jugaba en propio campo. Y Correcto, eso no lo vamos a ver hoy, no lo vamos a ver mañana, no lo vamos a ver en diciembre. Lo vamos a correcto. ver a la hora de la verdad cuando llegan esos partidos determinantes y cuando el rodaje, ¿no? Porque Casemiro no es que hizo esto un año, Casemiro ha hecho esto casi 10 años, 8 años con la camiseta del Real Madrid. Pero, en fin, un poco eso, mis primeros puntos sobre lo que dejó el Real Madrid. Sí, yo pensaba hoy, Jaime, y no sé si existe en algún sitio web, en alguna página web, un análisis de lo que es la masa salarial del Real Madrid o de cualquier equipo y en su comparación con las últimas temporadas. Corregime sobre este punto, porque va hilado con lo de Tchouaméni. El Madrid sale del salario alto de Gareth Bale, del salario alto de Isco Alarcón. No menciono todavía lo que puede suceder con Asensio, el salario de Marcelo y el salario de Casemiro, y los salarios que ingresan a ese plantel son los de Antonio Rüdiger y Tchouaméni. O sea, el Madrid, encima de todo, del brillante negocio que hace con Casemiro, digo brillante porque Casemiro es un jugador de 30 Ujú. años, eh, termina rebajando masa salarial todavía. O sea, cuando los demás tienen problemas para poder inscribir jugadores, el Madrid se sale del peso salarial de muchos jugadores. Y ya más atrás, Vizca, la temporada La anterior. temporada sin Ramos, sin Varane, Exactamente. La temporada anterior salió el salario de Ramos, salió el salario de Varane, salió el salario de Keylor Navas también. de Porque Keylor, Keylor si no me Navas. equivoco, se va a principio de la temporada. No, Sí, perdón, Keylor se va un antes. Keylor se va un antes. Keylor se va a inicio del 19. Temporada 19-20 se va y Keylor. Y Ramos se va a la dos siguiente. temporadas atrás sale el salario, si no me equivoco, de James Rodríguez, que tampoco era bajo. Tampoco era bajo. Exacto. No, lo decíamos ayer. No hay equipo en el mundo mejor administrado que el Real Madrid, financiera y deportivamente. Y puntualizamos el salario de Casemiro. Casemiro se está yendo como uno de los salarios más altos del club, pero porque es un salario que se lo ha ganado, en el Uh -huh. sentido de que su condición es muy parecida a la de Valverde, muy parecida a la de Tchouaméni, muy parecida a la de Vinicius. Es gente que llegó como una apuesta y que a medida que se fue volviendo importante y protagonista, su salario fue subiendo. Y por eso el Madrid ha renunciado a ese modelo galáctico que ellos mismos implementaron y que después el resto asumió, y que ahora el Madrid dice, bueno, ya este modelo ha expirado, vamos a hacer las cosas diferentes, donde si tú ibas a buscar a Ronaldo, a Figo o al que sea, no solamente tenías que pagar una punta de plata por ellos, Uh -huh. sino que tenías que al menos igualar el salario de donde estaban viniendo. Ya no es así, ya no le tienes que igualar el salario, ya no Correcto. tienes que tirar la casa por la ventana. Si es que el jugador dentro de la estructura se convierte en el Casemiro del momento o actualmente en el Valverde del momento, ese salario va a ir subiendo. Pero Correcto. no es que te estás comiendo 10 años de una masa salarial como te la comiste con Bale, por ejemplo. No, también otro jugador que salió, no era un salario alto, era Odegaard, o sea, un jugador que fue reemplazado Ujú. y dentro de toda esta dinámica, bueno, creo que el Madrid, a lo que voy es, con, con esa ganancia que el Madrid puede expresar en cuanto a salarios, ¿le hace falta algún jugador a este plantel? No, no le hace falta a Vizca, pero lo tiene en una posición de poder ir a buscarlo si aparece alguien. Es Uh -huh. decir, toda esta estrategia y esta gestión de la que tú estabas hablando, si el Madrid quería ir a buscar a Mbappé o si la situación de Mbappé se podía dar, Uh -huh. no era un problema financiero para el Madrid ir a buscarlo Mbappé.
No correcto. tenía que sacar dinero debajo de las piedras para buscarlo a Mbappé. Simplemente estaba en la pole position para irlo a tomar. No sé cuán cerca o cuán interesados estuvieron en Haaland, pero era más de lo mismo, ¿no? Y si de mañana aparece un Eduardo Vizcayar, que es el potencial Mbappé y que está haciendo números de esa forma en, qué sé yo, en la Serie A, el Madrid no va a entrar en una situación crítica financiera por ir a buscar a ese jugador. Ujú. Repasando el balance de la temporada pasada de transferencias solamente, en este año está más o menos en 13 millones, 51 millones positivo el año pasado. Y cuando lo consultaba con un hincha del Real Madrid, me decía, porque yo le decía, bueno, a la larga no sé qué está haciendo Florentino con el dinero. Lo está aguantando el estadio. Me dice, no, el estadio se va a empezar a pagar dentro de 3 años. Ah, ok. Entonces, ¿qué está haciendo con la plata? Está esperando agazapado. Bueno, en fin. A ver, ¿tú Si se va crees? Asensio, entonces Es no que, necesita a nadie el Mica, Madrid. nunca lo supimos, ¿no? Pero la situación de Mbappé se volvió tan al límite porque financieramente lo que le ofrecía el Madrid era irrenunciable. Era algo que solamente podía ser contrarrestado Por por un lo que lo estado, contrarrestó, por un estado. por dos estados. Bueno, Porque dicen que hasta intervino el gobierno francés. Dicen. pues yo creo que intervino más el otro gobierno, pero no importa. Pero a eso voy. Si es que la disputa por Mbappé era con un club que no tenía ese poderío económico, era una oferta irrenunciable. Ujú, sí. Y el Real Madrid está agazapado en esa situación. Dice, ok, yo no voy a ir a romper el mercado por poner un ejemplo y con todo respeto, por Harry Kane. ¿Ok? Pero el momento que aparezca el próximo Mbappé, el próximo Haaland, yo sí puedo romper el mercado. Y solo hay dos equipos en el mundo que me la pueden pelear, que son el Ujú, Manchester City y el Paris Saint-Germain. ujú. Y que curiosamente son los dos equipos en los que están los dos caballeros en cuestión. Correcto. Bueno, pero el City gasta menos en hacerse de Haaland. Cuando mucha gente está, o sea, el City se hace de Julián Álvarez y de Haaland y gasta en el papel, obviamente, 90 millones. Sí, Y el Liverpool gasta 105 en Darwin Núñez. no, correcto. Sí, sí, parece. Y sinceramente, Haaland era una realidad y Parece Darwin mentira, es. ¿no? Parece Sí. Yo no sé, el señor Rayola, en paz descanse, qué compromiso firmó con la gente del Dortmund, pero la realidad es que si estaba pactado el precio desde antes, uf, Sí, bueno, pero a vamos, ver, que en paz descanse Rayola. Rayola es un genio de esto porque, y por qué Zlatan, por ejemplo, que es alguien que se ha expresado mucho de su relación con Rayola, ¿por qué Zlatan iba a muerte con Rayola? Porque Rayola, por más que cuando tú le escuchabas hablar parecía que iba atrás del dinero, realmente siempre puso a sus jugadores en una posición de ganar. bueno, era muy cercano lo que cuenta Zlatan, que lo conoce, Claro. creo que lo conoce en Holanda, si no me Lo equivoco. conoce en Holanda cuando está en el Ajax, sí. Exacto, se hicieron amigos, o sea, Exacto. el perfil es ese, y Zlatan, que parece una persona como muy osca, allí hizo dos amigos, bueno, que casi le duraron para toda la vida. Lamentablemente falleció Rayola, pero Maxwell para él creo que sigue siendo un referente, ¿no? Sí, y fueron a todos Lo lados juntos, pero acompañó, creo, por todos los equipos, fueron compañeros salvo en el Milan, salvo en el Milan. salvo en el Milan, que Maxwell estaba en el Inter, Sí. fueron compañeros en todos lados. Ujú, bueno, Pero claro, él ya va al Inter. Claro, ese primer paso de Zlatan por el Inter, el post-Barça, es donde no coincide sí. con Maxwell. Y creo que en la Juve tampoco coinciden. Ujú. Bueno, Pero seguimos. volviendo al punto de Quis- Rayola, más Sí, allá de cuánto facturó o no Zlatan con él, sí. Zlatan siempre fue al lugar donde tenía que estar. Zlatan siempre fue a lugares donde su carrera creció, donde Bueno, pudo rendir, estuvo bien conducido. estuvo bien conducido. Y si tú te pones a ver la corta trayectoria de Haaland, a Haaland lo quiso mucha gente del Salzburgo.
o en su paso por el Salzburgo. ¿Y ellos fueron a dónde? Al mejor lugar posible en ese momento, al Borussia Dortmund. Tendrán sus motivos para pensar que el City es el mejor lugar posible, pero mi punto con esto es, yo no creo que Raiola llevó a Haaland al mejor postor, sino llevó al lugar donde Haaland iba a tener el siguiente paso profesional, y lo que hizo este fin de semana es una locura. Bueno, pero vamos hacia el origen. El Real Madrid, si se desprende de Asensio, Casemiro le dijo esta semana en una entrevista con Telemundo a nuestro compañero Copán Copán Álvarez. Álvarez que después de la final de la Champions él sabía que se iba. Y ya se sabía que llegaba Tchouaméni. No sé qué pasó, por qué se demoró tanto la transferencia, pero si Casemiro sabía que se iba, que no iba a seguir en el Real Madrid, entonces, ¿estará esto de Asensio estirado hasta el final? ¿Llegará otro jugador? ¿El Madrid estará interesado en otro jugador? ¿O simplemente, por ejemplo, le querrá dar más hilo a Rodrigo? Y si tiene que fichar, va a fichar en el mercado de invierno. Mira, hay una cosa que es más personal que futbolística. Para el extranjero es mucho más fácil salir y plantearse nuevos retos. Es decir, Casemiro es una persona que ya salió de Brasil, que vivió un tiempo extraordinario en España y que en el largo plazo, Francia, Italia, Inglaterra, sigue siendo para él una ambición profesional. Y esto lo contaba Forlán en una entrevista, si no me equivoco, fue con el Pollo Viñolo, cuando él llega al Manchester United. Y él hablaba de cómo los ingleses del United, Neville, Scholes, bueno, Giggs, Galés, pero todo, no eran conscientes de lo que era el United a nivel mundial y del el logro profesional que era para el no inglés llegar al United. Porque ellos crecieron ahí, es el equipo en el que entrenaron toda su vida y no tienen el contexto de lo que significa esto. Para el español, un poco el Real Madrid es eso, ¿no? Es mucho más difícil para el local irse a jugar a una liga exterior que para quien ya vino de afuera a jugar en esa liga. Entonces, fíjate lo que le ha costado al Real Madrid, sobre todo, transferir al exterior a los españoles, porque son locales, porque esa gente tiene que dejar su casa para irse a jugar. Los extranjeros, los Courtois, los Benzema, Casemiro, Modric, todo el resto, es como que saben que están de paso, saben que ya salieron de un lugar, que fueron a otro país y que el siguiente paso seguramente en otro país. No, lo que pasa es que también, o sea, ir del Real Madrid en ascenso significa ir al Manchester United, al Liverpool, al Bayern, al Sí, Barcelona. pero te digo, a ver, por ahí me expliqué mal. El jugador que no es de esos países No te entiendo, te entiendo. Lo que crece pasa con es la ambición que de jugar en el exterior, pero ¿ok? me estás hablando de ambición, entonces la Claro, ambición, algo superior al es Real que Madrid. O sea, exactamente, el jugador sudamericano crece con la ambición de jugar en el exterior. claro, pero una vez que jugás en el Real Madrid, o por ejemplo, con Redondo salió del Real Madrid al Milan. Sí, pero el español nunca se plantea jugar en la Premier como un paso adelante en su carrera, ni el inglés se plantea jugar en España como un paso adelante en su carrera, porque son ligas tan poderosas que cualquier cosa que no sea jugar en ellas es considerado un retroceso. Está bien, pero el jugador como bien decís, Isaac se planteaba ir a la Premier y de hecho va a la Premier a jugar con el Newcastle donde no va a jugar ni siquiera competencia europea, Pero es porque sueco. para él es una subida de nivel. Es cierto, viene de la Real Sociedad. No sé qué habrá pensado Odegaard. Le voy a preguntar a Zamorano a ver qué es lo que a él le pasó por su mente cuando, claro, él fue del Madrid al Inter. Entonces en ese momento él podía pensar que iba a un paralelo. Pero a ver, en ese momento, Vizca, y tú que Italia eres era un muy fuerte, fanático de la claro. Serie A, en ese momento el Real Madrid siempre ha sido el Real Madrid, pero la Serie A era la mejor liga del mundo. Ujú. Y que es un Sí, poco lo mismo que hoy irte a la Premier. correcto. Lo sabemos nosotros que lo vemos de afuera, porque no somos de ninguno de esos países. No, estoy de acuerdo en que al español siempre le ha costado tomar ese reto, ese desafío de ir a... Y hay muy pocos jugadores españoles que realmente, no sé, podemos pensar en Fábregas, El que Niño hayan, Torres, sí, el Niño Torres, triunfado, Mata, en el exterior, o sea, Chino Silva. salido en su mejor momento el Chino Silva,
Pero Pero fíjate una cosa, no hay un Agüero, por ejemplo, no hay alguien así pero fíjate una emblemático. cosa. ¿De dónde, no? De Gea por ahí. De Gea Torres, Atlético de Madrid. Chino Silva sale del Valencia. Ujú. Xavi Alonso, si no me equivoco, va de la Real Sociedad. Sí. Arbeloa, español, quiero decir, o Deportivo de No, La no. Coruña. Mm, Pero es uno de mm, los dos, porque era un equipo de rayas azules, Arbeloa. Creo que el Depor. Fábregas, cantera del Barça. Gerard Piqué, cantera del Barça. Entonces, son pocos los que dejaron. Por ahí, ¿sabes quién es el único, Vizca? El segundo paso de Fábregas por Inglaterra, cuando va del No, Barça al Chelsea. sí, Arbeloa es Cantera Madrid, Madrid, Deportivo, Liverpool, correcto. El partido libre. Entonces es gente que no salió de esos equipos. Simplemente que venían de un segundo renglón. Bueno, pero se me está yendo por las ramas. Perdón, discúlpeme. Entonces, si el Madrid vende a Asensio, no ficha. Yo no creo que ficha. Ni siquiera Cristiano. No, Cristiano no va a volver. Cristiano no va a volver. Esa es una ¿Dónde pregunta que te está tengo para más ¿Dónde adelante. está CR7? ¿Dónde va CR7? Esa es la pregunta. ¿Qué Napoli. te... Sé Napoli. que, sé que estamos yendo en zigzag porque tenemos muchas imágenes del fin de semana en la mente, ¿no? Pero, por ejemplo, el post de Instagram, el abrazo de la celebración con Cristiano en el banco, los aplausos y el aliento de Cristiano desde la banca. ¿Qué te deja a ti pensando de a dónde va a CR7 o de qué va a ser CR7? Bueno, el Manchester United vuelve a jugar el 1 de septiembre, que es el día que cierra el mercado de transferencias. Ujú. Lo que ha circulado allí es esta versión de una cifra superior a los 100 millones de euros por Víctor Osimhen y que Cristiano cambie de club, que vaya a jugar al Diego Armando Maradona. ¿Será cierto? ¿No será cierto? Nos quedan 4 o 5 días para saberlo. Pero eh, aparentemente esa sería la versión más fuerte. A mí, si tú me decías esto después del partido contra el Liverpool, Ujú. yo te decía que se iba. Y todo esto es sensación del lenguaje corporal y lo que uno ve. Pero lo del Southampton me pareció más como bueno, está para, estoy para lo que me necesiten. Sí. ¿O cómo lo viste tú? Más allá de tu información, tu Yo creo que percepción. no. A ver, hoy por hoy Cristiano no es primera opción. Me parece no es primera opción porque creo que Ten Hag estima que Cristiano no está mejorando al equipo. No sé si Cristiano va en algún momento a aceptar lo que le pide Eric Ten Hag y va a mejorar el equipo o va a aceptar este rol segundón, por decirlo de un modo más corto. Porque hoy es, según viene detrás de Langa, de Sancho y de Rashford, y probablemente hasta de Marcial. Entonces, si es el quinto delantero, yo no lo veo como una situación sostenible. Creo que le están buscando la salida. Y si va a llegar Asensio, tampoco va a ser el sexto delantero. Es probable que en algún momento juegue, pero no creo que Cristiano quiera continuar bajo estas condiciones. Entonces, eh, yo creo que incluso por lo que se vio el fin de semana, la salida de Cristiano genera un juego distinto, genera, por ejemplo, que Bruno Fernández vuelva a ser Bruno Fernández, que el equipo tenga una rotación en ataque que quizá no tiene con Cristiano. Y por eso, a ver, Jaime, 4 fechas de Premier. Cristiano es solamente titular en un partido y en ese partido el equipo pierde 4-0. Cristiano Lógico, no, no pierde los partidos Cristiano solo. Esto es verdad. Así como aquellos que se llenan la boca diciendo que Messi perdió todas las finales solo, Cristiano no perdió solo ese día 4-0, porque el fútbol no es así. pero ¿no se te parece mucho al Zlatan del Milan el presente de Cristiano?
a A este ver, Zlatan del Milan. pero este Zlatan del Milan está muy disminuido. Pero es que parte de lo que tú dices de Ten Hag, ¿cuánto, digamos, si Cristiano va a intentar cumplir al pie de la letra lo que le pide Ten Hag? Que comenzando que es una cosa totalmente diferente a la que él ha hecho toda su vida Ujú. y que tiene 38 años. ¿Tú crees que Cristiano esté en la capacidad de hacerlo? Y no hablo de Tre- voluntad, hablo de capacidad física. 37 por ahora. Bueno, 37. ¿Tú crees que Cristiano está en capacidad de hacerlo? Y no estoy hablando de capacidad, no estoy hablando de voluntad, Te estoy hablando de entiendo, te capacidad entiendo, física. te entiendo. Yo creo que sí. El tema es las ganas. El que él tenga las ganas de hacerlo, que él sienta la identificación de hacerlo. Eh, Creo que debe ser muy difícil ser Cristiano Ronaldo para muchas cosas y hay que estar en la piel de estos cracks por todas las cosas que les pasan, más allá de que la gente piense que es todo alegrías, y no es así. Entonces, yo creo que debe ser difícil para Cristiano volver hacia atrás, porque creo que Cristiano nunca fue un jugador, entre comillas, normal. Ni siquiera lo era en el Sporting, Jaime. Entonces, aceptar que un entrenador te diga que hay que empezar a rehacerte de cero, porque el equipo es más importante que tú, lo veo difícil. Él va a querer seguir, como dice un amigo, en esa huida hacia adelante. Y el Napoli le propone una huida hacia adelante, una nueva estación en esa huida hacia adelante. El Zlatan también es un futbolista que ha huido hacia adelante. Ahora, a ver, por parte del romanticismo me encantaría. Y si le dan la 10, no sé quién tiene la 10 en el Napoli ahora, pero si le dan Y la la 10, tenía, creo que la tenía Insigne, ahora no sé si hay alguien con la 10. sí, no sé si hay alguien con la 10, pero me parecería desde un punto de vista romántico extraordinario. Pero me quedo un poco, Vizca, con lo que hablamos ayer, de lo que hablamos la semana pasada con Grant Walt, de lo que habíamos hablado del tema de Jesse Marsh. No, Y, no, no, no hay 10 en el Napoli, creo que lo tendría que tener un napolitano y el 7 lo tiene Elmas. y tiene Pero que ver, no pasa nada, se lo pueden cambiar. no pasa Y, nada. y tiene que ver, Vizca, también un poco con lo que hablábamos de Haaland. ¿Ok? Fíjate la situación en la que se han encontrado en este tramo de su carrera Messi, Suárez, Cristiano, eh, casi que despreciados. Cavani, Cavani. O sea, lo que le está costando a Cavani encontrar equipo. ¿Y tú piensas que estamos llegando al final de la era de los supercracks? De que el fútbol se ha no, vuelto no. tan colectivo que va a ser muy difícil que el juego se desarrolle en un En torno a un estilo, jugador. No, en un no. estilo en el que necesites o tengas ese todos vamos a jugar para él, como ha sido el fútbol históricamente. Bueno, alguien mencionaba por allí, creo que una comparación entre LeBron James y Tom Brady, como Tom Brady rebajó su salario para que en el cupo salarial entrasen otros jugadores que le permitiesen a él o a su equipo seguir siendo ganador. Y que LeBron James nunca hizo eso y ahí está la diferencia de los anillos. Anécdota. Creo que los grandes equipos nunca se hacen con un jugador y creo que ahora, más allá de que el fútbol ha entrado en esta dinámica tan física, y me parece que donde hay figuras, siempre va a haber figuras, pero creo que se está buscando en el trabajo táctico y en el trabajo técnico que el esfuerzo sea más colectivo. O sea, que, por ejemplo, no sé, sea cada vez más difundido el hecho de no jugar con una punta fija. Antes eso era un sacrilegio. Eh, no jugar con un armador de juego. Antes eso era un sacrilegio. O sea, había un armador, había un 10, había un 9, había un mediocampista de marca, un 5, y ahora eso ha cambiado. Entonces, yo creo que también pasa por la adaptación a los tiempos. Y a veces es más complicado adaptarse. Por eso te decía lo de mega estrella de Cristiano. De ser una mega estrella a entender que el tiempo va pasando. ¿Cuál es el objetivo? Parece ser de Cristiano. Él dice que dentro de poco va a contar sus verdades. Pero a mí me queda claro que si él se quiere un equipo de Champions, el objetivo de él es el bronce de estatua, no de la medalla de bronce. Y bueno,
Yo creo que el bronce ya lo tiene ganado. No hay nadie que se lo vaya a quitar. Creo que vamos a encontrar ahí a la lista de los goleadores de todos los tiempos a Pelé y a Cristiano. Y ya es mucho decir eso. Entonces, yo creo que Cristiano va a tener que plantearse la elección de cómo jugar sus últimos años como profesional. ¿Dónde y cómo? ¿En qué rol? ¿En qué geografía? Y qué es lo más importante. Ojo, Que si gana un título con el Napoli, estamos hablando de algo ya parábola completa maradoniana. sí, para la completa maradoniana. No, me gusta eso que dices. Y a medida que hay más poderío, que hay más de dónde escoger, me parece que los equipos del futuro se empiezan a parecer más al City, más al Chelsea, más a este Real Madrid, más de grandes planteles y no una sola figura. Y que más vale eso de una sola figura va quedando para los del resto, para los que no tienen la capacidad de armar grandes planteles y que van a requerir de uno o dos figuras para sostenerlo. Porque hacía una cronología. La verdad que la entrevista con Grant Wall me dejó pensando, y el artículo, y decía, la evolución táctica en el fútbol, ¿no? De los equipos competitivos. O sea, pasamos de tener al mejor 10 posible, porque lo que hacía el entrenador era darle un orden a esa estructura para que ese 10 pinte en el lienzo, ¿verdad? Después no era 10, pero había un tipo que pintaba en el lienzo. Se llame Xavi, se llame Iniesta, se llame Riquelme, se llame como se llame. Después pasamos a la robotización, que es un poco lo que pregonó Guardiola en algún momento. Era decir, como el quarterback del fútbol americano. Yo les doy los lineamientos y ustedes con su calidad solamente ejecutan. No deciden, ustedes ejecutan, pero yo decido. Y me parece que hoy, más la línea Tuchel, es una línea además de decir, mi trabajo es ponerlos en una posición donde además de ejecutar, ustedes puedan tener una cierta capacidad de decisión. Y me parece que los equipos modernos están llenos en esa dirección. Y eso es lo que termina o empieza a terminar con las superestrellas, nivel Messi, nivel Cristiano, nivel Ronaldinho. Porque, por ejemplo, vemos lo que hizo Haaland, ¿ok? Pero Haaland es un protagonista de una estructura repartida. Y por ahí su protagonismo principal es por su porcentaje de acierto en el remate. Pero, por ejemplo, el City ganó 4-2. Haaland hizo un hat-trick. Y yo no estoy seguro de que Haaland fue la figura del partido. Probablemente no. Pero bueno, yo creo que ese es otro tema. Sí, sí, lo que yo veo es algo así, como que estos entrenadores prefieren que el equipo no tenga esa, y volvemos a Ten Hag, esa referencia, es como si sea un edificio que termina en punta. No, ellos quieren que termine parejito, no que termine con una cúpula. No quieren una iglesia, quieren algo más homogéneo. Entonces, dentro de eso, eh, les resulta más sencillo buscar variantes, encontrar variantes, manejar grupos, y a partir de allí estamos en esta situación, ¿no? Donde los entrenadores tienen mucho peso, los Tuchel, los Ten Hag, y por eso para Ten Hag la cuesta arriba es muy importante. Y dentro de esa cuesta arriba, creo, y por eso te mencionaba como si fuesen dos émbolos, los dos portugueses, Bruno y Cristiano. Si uno sube, el otro baja. Pero si uno sube, también baja el equipo. Me estoy refiriendo al 7 sube, el 8 baja, baja el equipo. Si él sube el 8, sube el equipo. Y esa es lo que está. O sea, Ten Hag va a querer rescatar, mientras lo cuente, va a querer rescatar a Cristiano. Pero tendrá que ver si le puede pedir lo que él quiere con este fútbol. Y no sé si eso se va a dar. Y yo tengo muchas dudas de que se pueda dar. Yo tengo muchas dudas de que se pueda dar. Y Vizca, es imposible no tener siempre la comparación Messi-Cristiano. Pero primero, cuando Messi sale del Barça, hubo mucha gente que dijo no, acá no. Y nos han contado a ti y a mí que uno de ellos fue el City, que la Ujú. parte comercial del City le parecía maravillosa y a la parte deportiva del City dijo, uff, no, mejor no.
por acá no. Y fíjate lo que le ha costado al PSG unir esas piezas. Bueno, pero porque Messi entra a otro vestuario y a otro ámbito. Pero yo te digo, o sea, a nivel equipo, aún el Messi del final del Barcelona terminaba maquillando muchos errores de equipo del Barça. Y creo que, si bien también es eso, es muy analizable, porque Messi seguía con su cifra alta de goles y el equipo tenía unos partidos donde sufría unos despistes brutales, pero también si le sacabas a Messi y todavía sigue en esa postura de reconstrucción, creo que quizá ahora con un juego muy distinto, potenciando extremos, teniendo un 9 de área, cosa que quizá a Guardiola no le interesaría hacer, Xavi está intentando que el equipo despegue. Sí, claro, lo que pasa es que Xavi está arrancando de mucho más atrás de lo que nunca ha arrancado Guardiola. Y eso que Guardiola agarró un Barça que había explotado, pero había explotado más a nivel de vestuario que de resultados. Y de talento Sí, y de la oficina económica. sí. Este equipo Pero, está abajo en muchos aspectos. pero fíjate una cosa, y sí que sé que estamos yendo en desorden, pero al final todo se conecta. Así como hemos elogiado la gestión de Florentino, Esperemos, esperemos. esperemos, así como hemos elogiado la gestión de Florentino, por ejemplo, yo me ponía a pensar en los dos ciclos de Laporta, ¿no? Y hay muchos nombres de Laporta del primer ciclo que hoy no, los recordamos como grandes estrellas, pero que no llegaron como grandes estrellas. O sea, Eto'o no llegó como una gran estrella. No. Eto'o no llegó como una gran estrella. Piqué llegó como alguien que no había funcionado en el Manchester. Digamos, por ahí los nombres que decías, bueno, este es un fichaje importante. Creo que Alves ya sabíamos lo que Bueno, podía dar. Deco llegó como campeón de la Champions. Hubo jugadores que sí llegaron con un cierto Pero cartel. Deco es de Laporta. Deco es del comienzo de la porta, Deco sí. es del comienzo de Laporta, ok. Ok. Pero, por ejemplo, yo digo, fíjate lo que ha fichado el Barça pre-Laporta en el ciclo anterior, cómo despilfarró la plata en gente que tú decías no lo valen, Dembélé, Coutinho, André Gómez y toda esta gente. Ujú. Y por ejemplo, fueron a buscar a Rafinha, ¿no? Que Rafinha es alguien que tú dices, acá hay un margen de crecimiento. Apostaron por Koundé, que es una garantía. El caso de Eric García para mí es muy parecido al de Piqué en su momento, jugadores que estaban en la Premier. No sé, me parece que el perfil que ha ido trayendo para la reconstrucción es muy parecido. Bueno, igual fíjate esto. A Pep le sigue seduciendo jugar con hombres muy abiertos y ha incorporado un 9 de área que lo puede moldear. Entonces, y ahí está, Lewandowski a sus 34 años, haciendo goles todavía, haciendo hasta goles que parecen devoluciones de taco al compañero, o sea, le sale todo. Y bueno, el Barça que más allá del ataque de hipo que le agarró con el Rayo Vallecano, creo que ha mostrado una imagen contundente y que puede llegar a ser prometedora. El Madrid, 9 de 9, jugó 3 partidos de visitante, lo cual no es un hecho menor hasta que pueda jugar en el Bernabéu. No ha jugado todavía contra una superpotencia y de hecho, bueno, apela a los minutos del descuento para ganarle al Español en Cornellà al Prat, donde perdió en la temporada pasada. Eh, no sé si es una señal de que la fatiga, por eso arrancábamos el tema con la fatiga, el recambio y si el plantel es muy corto. Parece que Carleto Ancelotti está conforme con lo que tiene, o sea que el Madrid va, el Barça le sigue la estela, el Betis también va. Y bueno, me parece que el único que quedará por ver, el Villarreal empata contra el Getafe en un campo donde, por ejemplo, el Atlético de Madrid había ganado. Y vamos a ver cómo sale el Atlético parado de esta situación contra el Valencia, porque el Sevilla ya no lo vemos y se empieza a rezagar a tal punto que no sé si lo vamos a poder contar dentro del lote de los que pueden aspirar a la Champions. No, se le está acabando la gasolina a tu amigo Lopetegui. Todos son amigos míos. En año de mundial se le complican las cosas a Lopetegui. Se le va la onda. Cada 4 años pierde la señal. Yo lo vi al Sevilla el otro día y es un equipo triste el Sevilla para jugar. Mira, dime si estoy uniendo cabos que no tienen por qué ser unidos. Pero, y esto es pura percepción, un Ujú, equipo es el reflejo del lenguaje corporal de su entrenador. ujú. Y yo lo veo a Lopetegui en la banca y el Sevilla juega igualito.
Bueno, pero tampoco a mí me convence un entrenador que se la pasa gritando, que se la pasa energizado. Bueno, Emery es un tipo que vive los partidos a su forma. No creo Pero que Carlito no eso. se la pasa gritando, pero te transmite serenidad, no desmotivación. No, bueno, la procesión va por dentro. Él va mascando su chicle, eh, habla con su hijo, se para, da instrucciones. Obviamente tiene una perspectiva del juego, del manejo del grupo. El otro día, cuando lo escuchaba hablar en la ceremonia de la UEFA a Ancelotti, es- no te está hablando solamente la voz de la experiencia, te está hablando la voz del tipo que tiene la receta para ganar, para manejar los grupos, que te habla de Benzema como quien te habla, no sé, de su hijo. Eh, Porque está todo bien, porque pase lo que pase, el vínculo ya está. Y él dice, bueno, ese es el manejo del grupo, el manejo del vestuario. Es sobre todo el manejo humano y el saber interpretar cuándo hay que apretar clavijas. Es increíble cómo personas tan distintas como lo pueden ser Guardiola o Klopp y Ancelotti, por ejemplo, llegaron al mismo lugar el año pasado. Ujú. O sea, cómo dos formas tan diferentes llegaron al mismo lugar. Porque es verdad que hay tendencias futbolísticas, tendencias de gestión y todo, pero al final también hay modelos muy opuestos que te llevan al mismo destino. Semana que viene en la liga. Mire que sábado. Real Madrid, Real Betis en la reapertura del Santiago Bernabéu. Choque de No líderes. completo. Choque de líderes. Sevilla Fútbol Club Barcelona. Eso es por la noche. O sea que y esa es la jornada previa a el regreso de al comienzo de la Champions. Llamémosle así. ¿Con quién abren ellos? Porque debería saberlo, pero me agarró a contrapié que recién el sábado la UEFA dio el calendario. Ahora le digo. Real Madrid abre en El el Real Madrid Bernabéu va con el Leipzig. contra el Celtic de visitante. ¿Quién? El Madrid. Perdón, sí, verdad. Real Madrid Celtic. Atlético va a jugar el miércoles de local contra el Porto, el Barça va a jugar el miércoles contra Victoria Pilsen y el otro equipo español, el Sevilla, va a jugar de local el martes contra el Manchester City. Ujú. Barça, ¿qué me dijiste? El ¿Victoria Liverpool va a Pilsen jugar dónde? Victoria Pilsen en Barcelona y Barcelona. el Napoli va a recibir al Liverpool el miércoles 7. ¿Con Cristiano o sin Cristiano? No sé, lo vamos a llamar a Cristóbal Soria y le vamos a preguntar dónde está CR7. ¿Dónde está CR7? Sí. El mercado se cierra el primero, pero pensé que se cerraba el jueves, el La miércoles. medianoche del primero. Sí, pensé que se cerraba el miércoles. Bueno, hay un par de días más. Vizca, hablando del mercado, ¿qué te falta del mercado? Solo Cristiano, ¿verdad? No hay nada más que uno Yo piense creo que está por que, bueno, definirse. a Klopp le insisten con que le falta un mediocampista, dice que ahora que puede ser. Hay equipos, me parece, tocados por el fantasma del descenso en Inglaterra, caso Everton, probablemente caso Aston Villa, que quizás tengan que hacer algún tipo de movimiento. Creo que falta algún movimiento del Chelsea. Dicen que si el Barça concreta, porque alguien tuvo que poner dinero patrimonial para garantizar la inscripción de Koundé, Dicen que fue Laporta. Laporta y algún directivo. Entonces, si el Barça logra alguna salida, probablemente no sé si tiene jugadores todavía que le faltan por inscribir o no. No, Koundé era el último. Condera al último, que por ahí hay un movimiento si hay alguien que está dentro del mercado. Creo que los más salientes que están en el mercado son Aubameyang y De Jong. No sé si hay alguien que pidió precio por Piqué, me parece que no. Eh, y otro jugador que no cuente, porque me parece que Piqué no va a contar en esta Sí, temporada para Xavi, ¿eh? No, pero en teoría el Piqué se ha bajado el salario también, como Tom Brady. Eh, sí, el tema es que la situación también económica de la liga es compleja, porque, por ejemplo, me ponía a pensar, digo, el Atlético de Madrid, campeón de la liga hace menos de año y medio, ha perdido a sus dos laterales ante Sí, un equipo que se jugaba el descenso, como el Newcastle en el momento en el que se va a Tripié, y ante un recién ascendido. Entonces, estás hablando sí. que el campeón de la liga, en menos de año y medio del título, ha perdido sus dos laterales en manos de equipos recién ascendido y que en ese momento estaba, si no me equivoco, último el Newcastle, porque el Newcastle remonta después de la llegada de Trippier.
Sí, sí, estaba en zona de descenso, esto es verdad. Yo creo que Trippier en algún momento, él tuvo un inconveniente por allí que lo obligó a salir de la liga y en algún momento iba a volver. Y ese momento parece que había pasado, se cumplió el plazo, pudo volver. De El la caso Premier. de, a De la la Premier. Premier. Sí. El caso de Lodi era, bueno, yo creo que ya no estaba contando del todo para Simeone. Y bueno, son los movimientos de Simeone. Milena ponía el otro día, o creo que era Geraldine, sobre el séptimo año de Jürgen Klopp, casi como un dios al séptimo. Este, algo negativo pasa. En este caso, bueno, el séptimo descansó, pero como que en el séptimo año a Klopp se le agota el ciclo. Y Simeone sigue. Y Simeone sigue y sabrá por qué hace todas las movidas que hace. Y creo que dentro del riesgo calculado de Simeone sabe que no en todos los años él va a poder aspirar a pelear por el título. Y creo que él sabe que es uno de esos años donde pelear por el título está totalmente fuera de discusión. Incluso estaba observando que una de las condiciones para el precio de Griezmann es que Griezmann no tiene que superar una X cantidad de partidos como titular y de minutos en el campo. Y que en Atlético están con esa hoja de cálculo para no tener que pagar un sobreprecio. El Cholo se enfrenta a un reto que nunca antes se había enfrentado. El Cholo siempre levantaba jugadores y venían a su oferta y los jugadores se iban. Y el Cholo venía con el discurso de decir, bueno, era una oportunidad, nosotros no podemos pelear ese mercado, papá, y la gente se iba. Y el Cholo le venía muy bien que la gente se vaya porque él podía traer gente. Hoy, me parece que el Cholo se encuentra en este punto de su ciclo con que necesita que se vayan y no los quiere echar, o no los puede echar, o no están encontrando cómo echarlos. Bueno, lo que pasa es que el Cholo me parece que viene con un lastre. Ahora le pidieron precio por Joao Félix y el club dijo que no, que cláusula, que son creo como 250 millones. Impagable eso. Entonces, claro, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, si no te alcanza para pagar el alquiler, no te compras un Rolls Royce. Yo no entendí nunca el retorno de, por ejemplo, de Griezmann, o el retorno de Costa, o el retorno de Morata, porque son operaciones que después terminaron Son siendo un lastre para el operaciones de club. agentes, son operaciones de agentes que el Atlético un poco también, como sabe que se beneficia de esos movimientos de agente, acepta un poco eso porque debe favores. Pero bueno, entonces esa es la situación y el menos responsable de eso es el entrenador. Bueno, el entrenador acepta, Porque acepta. ¿cuál fue, digamos, el gran mérito de la gestión Simeone? Fue esa, ¿no? Es decir, vamos a intercambiar, vamos a traer gente nueva siempre y el equipo se va a estar. Yo me voy a quedar mucho tiempo aquí porque constantemente vamos a estar refrescando. Y el Atlético Bueno, de los de últimos 3 años hecho, para acá no ha refrescado nada. Entonces se empieza bueno, a estancar. de hecho, le funciona en algunos casos. No le funcionó con Diego Costa, pero le funcionó con Felipe Luis, por ejemplo. Fue y vino. Hay Ujú. jugadores que fueron y vinieron, o sea, que adoptaron esa postura, la piel del Atlético de Madrid. Otro de los, o sea, Jaime, pienso en un Godín, por ejemplo. O sea, un jugador que a Simeone le entregó todo. Eh, creo que, ¿cuál es el gran acierto de Simeone en cuanto a contratación? Courtois, Oblak, Godín, No, no, señor. No, no, porque Griezmann, toda esa gente, no, porque toda esa gente. Suárez, A ver, fíjate los nombres que tú acabas de dar. Villa, Fíjate los nombres que tú acabas de dar. Courtois Raúl ya estaba cuando García. él llegó. Courtois ya estaba cuando él llegó. Raúl García ya estaba cuando él llegó. Godín ya estaba cuando él llegó. Esos son de la gestión anterior. Ujú. Él trae a Griezmann, él trae a Suárez, pero el tema Suárez, todos sabían que era, como dicen los ingleses, one season wonder, que no era a largo plazo, era Aparte, Suárez buscó al Atlético más que el Atlético buscó a Suárez. exacto. Pero los nombres que tú estás dando, Suárez ya Cholo ya los tuvo. Oblak es un acierto de ellos, por ejemplo. Oblak es un acierto de ellos. Oblak O es un sea, acierto de ellos. Pero bueno, ponemos entonces Griezmann y Oblak con los mayores aciertos de mercado de Simeone. Hace rato que no tiene un acierto entonces. no, y Griezmann la vez anterior, no este Sí, sí, la regreso primera, no la de segunda, no Griezmann, la sí. segunda. Sí, y sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Y un poco cómo se manejan los ciclos, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿por qué Zidane se va del Real Madrid en su primera renuncia del Real Madrid?
Porque Zidane se da cuenta que hay mucha gente que no podía seguir Ujú. y dice, estos muchachos me lo han dado todo, no voy a ser yo el que les diga que se vayan. Un Allá poco lo que ustedes. un poco lo que le pasó a Guardiola. Guardiola dice, tengo que ahora darle salida gracias a este, gracias a vos, gracias a él. No, y dijo, Allá ustedes. no me voy a pelear con nadie. Exactamente, allá ustedes muchachos y vino Lopetegui y Solari y después vino Zidane con la casa más en orden. Entonces Ujú. lo normal es que alguien como Klopp al séptimo año tenga ese problema. Porque ¿qué es lo que le pasa a Klopp al séptimo año en el Dortmund? Que había mucha gente que ya no estaba. Ujú. Sí, Y a sí. Klopp le costó mucho decirle, muchachos, muchas gracias. Y creo que Liverpool está llegando un poco a ese punto. Por ahí va a llegar un poco después de lo que llegó el Dortmund, porque al Liverpool no lo han desarmado como lo desarmaron al Dortmund. Pero, por ejemplo, Vizca, a ver, ¿cuántos años en el Prime le quedan a los guerreros de Klopp? A Firmino, a Salah, a Henderson, a A Van Milner, Dijk. Ujú. a Van Dijk, a esos Sí, guerreros del sí. ciclo Jürgen Klopp. Es que mucha gente ya no los ve, salvo a Salah, ya no los ve en un nivel top. O sea, para jugar regularmente. Por ahí te sorprende. Ahí está el maestro Ancelotti sacando todavía. Ha cumplido este fin de semana 10 años en el Real Madrid, Luka Modric. O sea, y ahí está. Es como cuando sacan al Mercedes el domingo y sigue impecable y ya es un auto de colección, pero sigue funcionando ese motor como nunca. Lo trajo Mourinho. Lo trajo, llegó con la gestión de Mourinho, sí señor. Sí, lo trajo Mourinho, pero bueno, eso es lo que le está pasando un poco a Liverpool. Y el 9-0 contra el Bournemouth, con todo el respeto para el Bournemouth, no te saca ni campeón de la Champions ni te saca No, campeón de la Liga. Es no, simplemente una bocanada de aire fresco en el momento no. más sensible del ciclo. Alguien pagó los platos rotos por los malos resultados y el equipo necesitaba desahogarse un poco y ganar un poco de confianza porque ya había un cierto cuestionamiento. Ganar 1-0, 2-0 contra ese equipo hubiese sido positivo porque era la primera victoria del campeonato, pero no con este mensaje. Y me da la sensación de que le falta todavía un partido de sanción a Núñez, ¿no? Sí, no, dos. Pues fueron tres que le Fueron pusieron. 3, pero los pulsaron en la segunda Ah, fecha, que fue verdad. Exacto, esta fue la cuarta, exactamente. Sí, le Sí, queda uno más. Le queda el del miércoles contra el Newcastle. correcto. Que, ojito, que ese equipo Está sin perder todavía el Newcastle. Es uno de los 4 que no ha perdido. le sacaron al arquero ahora Ujú. porque atajó Dean, porque parece que Dubravka se Dubravka. va para el United. No entiendo para qué. Si quieren un arquero, vayan a buscarlo a Somers, que es el arquero más Ujú. infravalorado del fútbol europeo. Lo que pasa es que si Somers va a la Premier, Jamie Carragher va a decir que con esa estatura no puede atajar en la Premier, Correcto. como dijo de De Martín, Lisandro de Martínez. Lisandro Martínez. Sí. Pero en el Newcastle está atajando Pope. Perdón, Pope, dije Dean. Dean es Sí. Henderson. Dean es Henderson. Pope. Henderson está en el Nottingham Forest. Claro, lo que pasa es que dije Dean, porque dije Dean y Henderson, y Dean y Henderson No. son el mismo. Pope y Henderson es probable que estén en la lista de Southgate en el Mundial. Eso sí. ¿Y quién se queda fuera? Yo creo que es Pope, Henderson y Pickford. No sé quién se queda fuera ¿Y del Ramsdale se resto. queda fuera? Mm. Y es que ahora están jugando todos. No, Y, Ramsdale no creo que se quede afuera. Se quedará fuera Henderson, que atajó en su segundo penal del campeonato. Mira qué lindo arquero para definiciones por penales. Todo detalle cuenta, ¿eh? Si no que lo diga Australia. sí, señor. Ese, todavía no me sale en el álbum, el No, australiano. bien. ¿Qué más Eh, nos queda? En... no, de Premier el Arsenal. Yo creo que el Arsenal sufre, pero empieza a ilusionar. Yo le dije 12 de 12, ¿no serán 15 de 15? La gente de Betcred estaba muy contenta con esa predicción suya. Es más, repostearon el análisis suyo después de la segunda victoria cuando dijo, a mí no me sorprende que ganen 12 de 12. En la 15 lo vamos a ver, porque efectivamente metió 12 de 12. Ujú, sí. Bueno, ahora podrían llegar a ser 15 de 15. Arsenal va a jugar contra un equipo que no anda bien, que es el Aston Villa, de local. Y con eso, después creo que le llega el Manchester United, Que ahora anda bien. de visitante. O sea, podría llegar a Old Trafford 15 de 15.
Y ahí es donde empieza la cuesta arriba para el Arsenal. Porque creo que para Arteta todavía la consistencia en los buenos resultados y los buenos partidos contra los otros integrantes del Big Six es algo que debe, es una asignatura pendiente. Sí, es una asignatura pendiente y algo que siempre digo y el ejemplo más grande por ahí es, digamos, el ejemplo más global es México cuando le toca salir de la CONCACAF. Digamos, tú tienes un modelo de juego, ¿no? Y ahora sí voy a hablar del Arsenal puntualmente. Tienes un modelo de juego, ¿verdad? Porque tú eres la cuarta fuerza de fútbol inglés y tienes la cuarta plantilla del fútbol inglés. Estoy hablando exagerando, ¿no? Entonces tú tienes un modelo de juego en el cual requieres de la pelota, en el cual planteas el partido de cierta forma, porque el 85% de los partidos los juegas ante equipos inferiores a ti y eres capaz de irlos a buscar y hacerle daño. Y es el rival el que Correcto. te tiene que minimizar. Pero hay 4 partidos puntuales en los que el rival es superior a ti. Sí. Y plantearlo de esa forma es jugar con fuego. Entonces te ves obligado, por un tema de diferencia, a modificar un poco tu idea de juego, tu forma de Ujú, jugar. ujú, Y eso tiene dos desenlaces, o te sale muy bien o te sale muy mal. claro. No te es indiferente. Y ese es el reto del Arsenal. ¿Cómo va a llegar Arteta a ese partido? ¿Va a llegar y va a decir, vamos a ser fieles con lo que venimos haciendo más allá del desenlace? ¿Confiemos en lo que tenemos? ¿O cuidémonos un poco más? Y al cuidarnos un poco más, por ahí desacomodamos nuestras virtudes. Bueno, ahí está. Yo creo que el punto más importante para el Arsenal es competir. Y creo que algo con este Gabriel Jesús hambriento ha ganado esa capacidad de competir y de tener más finalización que había perdido en los últimos tiempos con el declive de Lacazette y los problemas de Aubameyang. A partir de ahí, yo lo veo un equipo bien trabajado, equilibrado, sólido. Mucha gente se pregunta, bueno, hasta cuándo va a durar ese buen envión de Xhaka? Un jugador bastante inestable. Apuesta por él todavía Arteta. Y bueno, tenemos la evaluación cuando quizá pase el Aston Villa. Ojo en la Premier a los símbolos, tanto a Lampard como a Steven Gerrard, porque los dos están en una situación muy complicada. Lampard todavía, su equipo no ha ganado. Es cierto que tienen muchas dificultades económicas, de fichajes y de plantel y de lesionados, y que ha vivido hasta decepciones, como por ejemplo fue la de Dele Alli, que se termina yendo al fútbol de Turquía. Pero, Jugador para desperdiciados. pero bueno, va a tener que acertar con los fichajes el Everton para poder salir de esa situación. Y, y lo propio Aston Villa, con nada, Mois, con un planteo muy cholista, le termina sacando la primera victoria con un gol de rebote, una pelota que se rebota en Harry Consa de Fornals, y así sale de la última posición este equipo del West Ham United. Es el presente, a ver, Vizca, es el presente de Gabriel Jesús, es el envío anímico del equipo, es Arteta, pero hay 2 jugadores que estaban en el Arsenal el año pasado y yo los he visto muy mejorados. Uno Saka, no Xhaka, Ujú. Saka, el extremo, Bukayo Saka. Bukayo Saka, y el otro Martinelli, porque Martinelli siempre parecía como que explotaba, como que explotaba, como que explotaba, como que te daba pinceladas. Y en este Arsenal, con Gabriel, bueno, no jugó el fin de semana, pero con Zinchenko los días que estuvo, como que lo he visto, como que parece que ahora sí Martinelli es un poco ese jugador que, que te tiraba pinceladas de qué iba a hacer o de qué podía hacer y que a veces laguneaba un poco. No, yo creo que son jugadores jóvenes que van hacia arriba. La curva de rendimiento tiene que ir hacia arriba. Es el caso de Odegaard también. Martinelli, lo que pasa es que apenas llegó, hizo muchos goles en Europa League, la gente pensó, ya está, y no estaba todavía. Y volvemos a lo mismo, es un juego muy coral, con un jugador que busca la revancha, lo que decías, no actúa Zinchenko en este partido, pero tiene recambio, porque Tierney en esa posición de lateral izquierdo, ya sea en línea de 3 como en línea de 4, te puede dar muchas garantías. Está jugando Ben White de lateral derecho, que no es lateral derecho, y bueno, y jugaron en este partido como mediocentros, Xhaka y el Neni. O sea, ni siquiera estamos hablando de
Thomas Partey Ujú. o de otros jugadores. Entonces, o de incluso, para mucha gente, Odegaard era un mediocentro de corte defensivo y ahora sigue jugando de media punta. Es que para mí este es el menos coral de los corales. De los equipos corales, este es el menos coral. Este es el que tienes más, por ejemplo, porque Odegaard es casi un 10 clásico, entre comillas, Ujú. porque Gabriel Jesús es 9, no, no es falso 9, sí, te puede dar apoyo, se puede mover, pero su rol esencial es ser 9, no, no es alguien que se mueve mucho. Y los dos hombres de contención, más allá del perfil, si es Xhaka, si es Tomás Partey, juegan ahí. No hay ese doble de línea, no hay ese cambio de posición durante el partido. Digamos, de los Bueno, equipos Xhaka corales. está llegando mucho más ahora sobre Ujú. posición de área que lo que venía haciéndolo en la temporada pasada. Porque también lo que generaba con Zinchenko era que Zinchenko hiciera lo que hacía con el City, replegarse como medio centro y que algunas veces, obviamente, las variantes siempre Ujú. tienen que estar. Un equipo no puede jugar estancado, fijo, todo el partido. Sí, sí, por eso digo, de los corales es el menos coral, porque por ejemplo, y coincido contigo, pero me parece que por ejemplo hay ciertas posiciones inamovibles, como el caso de Odegaard y de Gabriel Jesús, que por ahí en otro equipo se hablaría de los roles sin pelota de estos elementos. Y acá nos enfocamos en el rol con pelota de estos elementos. Es que tocaste una tecla ahí. Son dos jugadores muy particulares que me parece que dentro de los proyectos en los cuales estaban anteriormente no eran considerados tan importantes. Y Arteta los eleva a una posición de decir, ustedes, no el más importante, pero de lo más importante, a los dos. Y eso me parece que genera que ellos ganen en confianza, eleven su rendimiento y por eso el Arsenal está como está. Dentro del resto, bueno, en el partido del City bastante tela para cortar. Primero, otra vez el Palace le complica, aunque jugando sin Wilfried Zaha. Están 2-0 y casi 3-0, Jaime, porque el árbitro ahí saca un comodín medio raro, ¿no? En la falta sobre Ederson. Tu amigo Ederson tiene una por partido. ¿Viste la jugada del primer gol? Sí. Cuando se le va la pelota y lo ve y lo obliga a Cancelo a cometer la falta. No sé si ustedes, bueno, por ahí no está en los resúmenes, pero si pueden, vean la secuencia del partido de la jugada del primer gol. Es una pelota que cae al área, despacito, Ederson se barre para agarrarla, y a mí en primera instancia me pareció que la soltó él intencionalmente para no tomarla fuera del área, pero estaba muy lejos la línea del borde del área, se le escapa la pelota, y claro, Ujú, cuando Cancelo se da cuenta que el arquero está en el piso, que se le escapó la pelota, le tiene que hacer falta a Yu. Y ujú, de ahí parte el tiro libre. El tiro libre es una ujú, carambola, pero al final es un tiro libre que no debía existir si no es por un error propio de Ederson. Y después ujú. ya con el partido 2-0, hace la de Karius y el árbitro termina pitando falta inexplicablemente. No había VAR, no hay VAR, perdón, en esa acción no existe el VAR, Porque si, eh, bueno, a ver, la jugada termina en gol. pero es interpretable. Ah, está, eso sí, es revisable, pero es interpretable. Él no tuvo dudas de que hubo falta. Por eso no le pudieron contradecir de que era falta. Correcto. Pero no había falta. Es la Aparte jugada. las revisiones en Premier son mucho más dinámicas, salvo las de línea, donde ellos resuelven rápidamente, no se quedan ahí con toda esta situación Es que de lo vamos a que, hacer lo que una telenovela del VAR. decían ayer en una transmisión de un partido de MLS de Columbus con Cincinnati en el clásico de Ohio. Decía, si es que la decisión toma más de un minuto, digamos, lo decían en la explicación del tema del procedimiento del VAR. Decían, si la explicación dura más de un minuto, si la decisión toma más de un minuto, no es un error claro y manifiesto. O sea, si a ti te toma más de un minuto decir al árbitro, está mal, no Está es claro y bien, pero no manifiesto. todo, hay grises, Jaime, hay grises, porque hay situaciones interpretables que pueden durar más de un minuto y situaciones de línea, por ahí una situación de línea no debería durar más de un minuto, salvo que conllevase una interpretación. Por ejemplo, la jugada de la expulsión del arquero del Español, Uh -huh. Lecomte, es una jugada que se anula primero por fuera de juego y después donde hay una falta del arquero a Ceballos, que si bien es cierto, la jugada deriva en un fuera de juego, antes del fuera de juego está el corte con infracción que Ceballos pudo haber aprovechado. Después, ahí hay una clara interpretación, porque Ceballos, si llega primero y no le cometen falta, no se sabía si él iba a tener el control de la pelota, Sí. si
estaba rematando a puerta o si otro defensor iba a poder cruzar porque venía alguien tratando de cruzar. Pero el árbitro dijo roja. Falta violenta o lo que sea, dijo roja. Y la tuvo que ver varias veces. Sí, la tuvo que ver. Lo que pasa es que también ahí Hay, Beckham hay, un, son. hay un penal que le dan al Villarreal en el final que después lo quitan porque Ujú. Arambarri va a barrerse así y la pelota le pega en el rostro. Sí, lo que pasa es que también. O El sea, por penal eso te no, digo, pero hay la del España. grises. Sí, hay Hay grises. grises. Hay Hay grises. grises, pero por ejemplo, eh, yo creo que en esa jugada pesaba mucho la decisión del campo. Para mí equivocada, ¿no? Pero no, no lo sé. Me hiciste pensar. Siempre pesa mucho la decisión del Sí, campo. Pero bueno, lo cierto es que cuando el City descuenta y mete toda la caballería en ataque, vemos a Haaland hacer 3 goles. Y creo que esa es una puerta que se abre. Vamos a seguir viéndolo ante rivales de mayor entidad. Lo vimos en la Supercopa o en la Community Shield contra el Liverpool. No anduvo bien. Creo que va a ir engranando. Tiene ya 5 goles, si no me equivoco, ¿no? 6. 6. Entonces, el comienzo estadísticamente es muy bueno. Y creo que nos está mostrando dos facetas. La primera, cuando su equipo mete al rival dentro del área, es un jugador que te puede resolver en cualquier situación dentro del área. Por fuerza, o por ubicación, o por técnica. Tiene 3 opciones. Y después, cuando el equipo construye desde atrás, se repliega, te marca pases y con la potencia y la ductilidad que tiene, ya hemos visto le hemos visto hacer goles llegando con esa posibilidad. Entonces, le ha ampliado el repertorio enormemente a Pep Guardiola. Habrá que ver si esta es la buena. A mí la sensación que me dejó el City, y es un poco la sensación que me da el City muchas veces cuando se queda ahí a la orilla del camino, el, es el abuso de la búsqueda del hombre libre. ¿A qué juega el City? El City juega a mover para encontrar al hombre libre. Y ese es el rematador. Y cuando un equipo te toma casi a hombre, como te tomó el Crystal Palace, a pesar de mover y mover y mover, ese hombre libre no aparece por un tema matemático. ¿Y qué es lo que te conlleva esto? Encontrarte una posición vulnerable durante mucho tiempo. Porque si tú vas y propones el partido en campo rival, mueves, 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 aparece el hombre libre, bueno, estás tomando un riesgo de unos cuantos segundos en esa posición ultra ofensiva volcada a campo rival hasta que aparezca ese hombre libre. Ese hombre libre ejecuta bien, mal, se acaba la jugada, volvemos. Pero cuando te referencian hombre a hombre, como te referenció el Crystal Palace, no hay ese hombre libre. Entonces, los segundos o minutos en los que estás en esa posición vulnerable, en la que queda solamente un central, en la que queda un central y un lateral, son muchos. Y ahí es donde el Crystal Palace le termina haciendo daño. Eh, la respuesta de Guardiola es muy a lo Guardiola, porque el segundo tiempo el Manchester City sale a jugar 3-7. Es decir, Walker y los dos centrales, y arriba 7. Porque más o menos Guardiola dijo, ¿me vas a poner 5? Bueno, te voy a poner 7, para que me sobren 2. Y lo puso a Bernardo a la banda, a Julián a la banda, y ahí intercalados en el medio Foden, y lo De Bruyne. terminó rompiendo. Pero también tiene mucho que ver que Bernardo empieza a buscar duelos individuales, que es algo que el City no hace, que a Guardiola no le gusta, porque le desordena un poco el equipo, ¿no? Y Bernardo empieza a buscar duelos individuales, claro, cuando. No es que le desordena, pasaba y le pasaba en la época de Messi. Si en ese duelo individual ese individuo te pierde la pelota, el equipo queda mal parado. Sí. Te puede pasar con un pase también, no solamente en un mano a mano. Pero ¿qué ocurría muchas veces? Messi perdía la pelota y el equipo no estaba preparado para la pérdida. Y acá pasa lo mismo. Dice, bueno, es un mago, pero si falla el truco, no hay red. Correcto. Entonces, el equipo a veces se estanca en eso, ¿no? En la falta de la búsqueda del duelo individual por el temor a la pérdida. Y me parece que ahí el que frota la lámpara es Bernardo, porque de esos trucos, Vizca, que uno ya de transmitir tantos partidos que uno se da cuenta, estaba el partido 2-0 y estaban parados en la banda Álvarez y Gundogan. ¿Ok? Y justo ahí es cuando Bernardo encara y hace el 2-1. Entonces Guardiola lo sienta. Y a los 2 minutos se vuelven a parar
para entrar. Y el director de cámaras te da un plano cerrado de Bernardo Silva. Y de repente no salió Bernardo, sino que salió otro. En lenguaje televisivo, el director de cámara sabía los cambios, por eso enfocó al que iba a salir, pero en ese interín del gol de Bernardo, Guardiola decide que no sea Bernardo, sino que sea Mahrez. Y el director se quedó pegado con Bernardo. No, es que él no sabe que Guardiola después de ese gol dice, vamos a repensar y vamos a ver Claro, cómo vamos a hacer los cambios y quién tiene que salir. Y exactamente. dice, a Bernardo lo dejo. El punto es que si la pelota salía antes de esa acción, Bernardo no estaba en el campo. Bernardo era el que iba a salir. Bueno, suele pasar muchas veces. Don Eduardo, se tiene que ir usted en cualquier No, momento. para hacer 2 minutos para el Ok. United. La recuperación es, me parece, certera desde el punto de vista de lo que quiere el entrenador y de lo que el equipo está empezando a mostrar en la cancha. Lo mostró contra el Liverpool ya en el programa anterior, la gente lo puede ver. Hablamos de ese tema con creces. En este partido, más de lo mismo, con un poco más de lucha quizá, sin esa contundencia que había mostrado en el partido contra el Liverpool en casa, pero obteniendo 6 puntos que, como está la tabla, son muy importantes, porque creo que se demuestra que el campeonato va a ser mucho más parejo de lo que la gente cree. El United va a ser visitante de un equipo que tampoco está bien, como el Leicester City, de otro entrenador, no digo legendario, pero sí otro entrenador con mucho nombre, como Brendan Rodgers, que puede estar tambaleando ahí en su puesto. Y bueno, si llegase eso, creo que vamos a poder llegar al partido contra el Arsenal del próximo domingo en una situación, hasta te diría, ideal. Para una liga que es ideal desde todo punto de vista, en el sentido económico, deportivo, de paridad, que te pueda parecer un equipo de media tabla hacer una gran contratación. Me dirás, bueno, ¿cuándo cambió todo esto? Y lo veníamos conversando con los compañeros. Y para los puristas del fútbol inglés, Jaime, y lo podemos dejar para otro programa, creo que todo cambió a partir del Chelsea de Abramovich. En ese momento, otro dinero ingresó y al ingresar otro dinero, otros inversores empezaron a entender que la trascendencia que había allí no te la iba a dar nada ni nadie más. Y después llegaron los sauditas, llegaron los emiratíes, llegaron los americanos, llegaron todos los países árabes, todo el mundo. Sí, pero la llegada de los capitales extranjeros ha fortalecido el fútbol de las capitales. El fútbol londinense se aferraba de un Arsenal que miraba de lejos al United y al Liverpool. Hoy, el 25% de la Premier son equipos londinenses. Y Londres nunca ha tenido tantos equipos peleando arriba como los tiene ahora. Más allá de que el Tottenham es histórico, que el Chelsea es histórico y que el Arsenal es histórico. Entonces creo que la llegada de los capitales extranjeros sí nos ha cambiado un poco el mapa del mundo. El ejemplo más cercano es el de París. Es decir, París nunca fue una fuerza futbolística en Francia y ahora París es digamos, el rival más La, temido del la fútbol francés. referencia, la referencia. Exactamente, exactamente. Entonces, pero sobre todo se ve en Inglaterra, porque Londres nunca ha tenido tantos equipos al mismo tiempo. Mira, están Arsenal, Chelsea, West Ham, Arsenal, Chelsea, West Ham, Tottenham, Tottenham. Brentford, Fulham. Fulham, Crystal Palace. O sea, Crystal Palace. 7 de 20 equipos son de Londres. Por ahí me estoy olvidando de alguno. No me estoy olvidando de nadie, ¿no? Porque el Watford descendió. Brentford es de la periferia, Watford descendió, correcto, sí. 7. No, bueno, Entonces, pero de los 6 grandes, hay 3 que son de Londres. Entonces ahí ya es más que una ecuación. Después me dirás, bueno, Palace, el Fulham que sube y baja, el West Ham que quiere ser un poco más. no sé, ese término de los 6 grandes a mí me suena, siempre me hace mucho ruido. Bueno, dentro de los 6 grandes también, ahí está el Tottenham de Conte. La fórmula de Conte ya la conocemos. Defensa activa,
juego de contraataque. Lo quiero ver en la Champions al ¿Sabes Tottenham. qué? Lo mencionamos también en el programa del sorteo. Sí. Escuchaba a un periodista en un programa acá, pero él estaba en Inglaterra haciendo el informe del Tottenham. Me imagino que él es hincha del Tottenham. Y hablaba, decía, a Conte le dice, le podemos cuestionar que después del 1-0 se echó atrás, dice. Pero con Pochettino, después del 1-0 buscábamos el segundo y lo empatábamos. Hoy ganamos. Y me parece que ese es un poco que el Tottenham ha saboreado tanto el poder ganar algo y a pesar de merecerlo no lo ha conseguido, que hoy a Conte no se le discute las formas. Se Por le ahora elogia no. el resultado. Por ahora no. Y tuvo, te diría, hasta una pizca de suerte, porque creo que puede ganar el grupo de la Champions, como ya lo dijimos en el programa del sorteo, con Majo y con Geraldine, con el Eintracht, con el Sporting de Lisboa y con el Marsella. Va a abrir justamente contra el Marsella de local el miércoles en Londres, con lo que puede empezar también con el pie derecho y vamos a ver qué es lo que le muestra el calendario, ¿no? Porque en la próxima jornada el Tottenham va a jugar contra el West Ham. Sí, Londres. No salen de Exacto. Londres, Vizca. Es como, para encontrar una liga que tenga tantos equipos ahí, tenemos que irnos al fútbol uruguayo o al fútbol argentino. Y después tampoco va a salir de Londres porque va a recibir al Fulham el sábado. Por eso. Por eso, a ver, así rápido. Ligas que tengan tantos equipos en una misma ciudad. Argentina, bueno, Buenos Aires, Uruguay, sí. Ujú. Montevideo. Y así que se me vengan rápido, si alguien se acuerda de otra, que nos avise a propósito del Marsella. Le pasó 3 al Niza en el derby de la Costa Azul. Muy buen partido del equipo de Tudor, del cual también habíamos hablado. Don Eduardo se tiene que ir porque tiene la final del Mundial Sub-20. Sí. Simplemente que no lo hicimos al principio, lo hacemos ahora. ¿Cómo le fue con Betcris? Betcris. Y ando 1 de 4. Saqué medio punto que no cuenta porque dije ganaba el Brighton y que ambos anotaban. Ganó el Brighton, pero no anotaron ambos. Le aposté al empate en City Palace, ganó el City de remontada. Puse que ganaba el Mainz contra el Leverkusen, se recuperó el Bayer Leverkusen. Acerté con Juve Roma, puse empate. Y todavía, no, perdón, estoy 1 de 3 porque me queda el Valencia Atlético de Madrid donde puse empate. ¿Usted cómo le fue? Yo me fue muy bien y hice en la cuenta de la gente de Betcris hicimos no hicimos una combinada, sino que elegimos o dimos 5 recomendaciones a la gente. Así que eh, puse que había más de 3 goles en el Austin Los Ángeles Fútbol Club, fue victoria de Austin 4-1, duelo de líderes, así que muy buen partido. Puse que ganaba el United con el arco en cero y esa era la que más pagaba. O sea que, Ujú. Ahí acierto, está. United no había dejado había dejado el arco en cero una vez en 15 partidos, por eso pagaba tan bien. Y lo dejó. Puse que ambos anotaban en el Brighton Leeds. Y me parece que estadísticamente debía haber sido un partido en el que ambos anotaban, pero terminó siendo victoria 1-0 del Brighton. Usted lo transmitió, En- corríjame si estoy mal. sí, pero en el campo la verdad que Leeds flojo, flojo, flojo. Flojo. Eh, Había puesto empate en el Mainz Leverkusen, fue goleada de Leverkusen, ahí sí no estuve ni cerca. Y mañana, también como usted, tengo Valencia Atlético de Madrid, pero yo tengo ambos anotarán, no tengo resultados, solo tengo ambos anotarán. Bueno, estamos parejos entonces, más o menos. Creo que Sí, usted tiene un señor. acierto más que yo. Eh, por nuestra parte, las chicas vuelven el jueves Sí, y nosotros estaremos el fin de semana. el fin de semana. Y después ya Correcto. volvemos Con Champions. con Champions. Sí, señor. ¿Quién gana hoy día? Y yo creo que por lo que viene mostrando Japón, pero España viene jugando muy bien. Habrá que ver si puede haber revancha. Eh, linda final. Linda Perfecto. final. España estaba revisando, tiene el Mundial masculino adulto, tiene el Mundial sub-20 en 1999, tiene el Mundial sub-17 femenino en la última vez que se hizo, 2018, si no me equivoco. Y bueno, busca, este sería su cuarto título mundial sobre los 6 posibles. ¿A usted que le gustan esos desafíos? ¿Cuántas federaciones pueden tener tantos títulos? No sé si Brasil, ¿cuántos tiene Brasil? Brasil tiene los 3 masculinos y Brasil no femeninos. ganó, femenino no ganó ninguno, Brasil. Mayor. Bueno, entonces ahí tiene 3 Brasil. No, la única, a ver, Alemania, Alemania puede ser. Alemania me parece que no tiene ningún sub-20, sub-17 masculino.
No. Ni Inglaterra tiene, pero tampoco. no tiene mundial, no tiene femenino, tiene Euro y juveniles. Ujú. Bueno, Eh, ahí lo se la único que yo dejo. sé, Me la comunica en el medio del partido. Lo estaré esperando con su mensaje. ya le voy a escribir. Y lo único que yo sé es que el único país que ha ganado un oro olímpico masculino y femenino es. País que ha ganado un oro olímpico y Alemania. No, señor. Canadá. Bueno, muy bien. Lo que pasa es que usted tiene muchos amigos en Canadá. Ahí me hizo trampa. Muchos no sabían de esa, no, esa la encontré, no me acuerdo dónde la encontré, pero digamos así, algún divague de eso sin sentido terminé cayendo en esa. Bueno, Pero bueno, don Eduardo, vaya, suerte en la transmisión el día de hoy. arrivederci. Muchísimas gracias a la gente de BetCris por ser parte de Fútbol Infinito y esto ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito. Será hasta la próxima.